JavaScript es el único lenguaje de programación que los desarrolladores no se dan a la tarea de profundizar o de estudiar bien. ¿Por qué? Porque este lenguaje es tan fácil que con unos pocos días o con unas pocas horas ya puedes estar haciendo aplicaciones que pueden funcionar para tus usuarios finales. Es por esto que JavaScript e incluso HTML y CSS no son estudiados a profundidad, porque los desarrolladores normalmente vienen de otros lenguajes de programación mucho más robustos, en donde sí hacen algoritmos demasiados complejos y no tienen necesidad para sus aplicaciones de hacer muchas cosas o de poner mucho código del negocio o del producto en sí dentro de JavaScript o dentro de HTML y CSS. Muchos desarrolladores vienen de lenguajes mucho más robustos como Java, .NET, C++. Sin embargo, estos muchas veces van a exponer interfaces gráficas y muchas veces van a exponer esas interfaces por medio de aplicaciones web. Entonces la idea es crear estas interfaces gráficas por medio de HTML, CSS, y si tienen alguna funcionalidad adicional o de interacción con el usuario, esta se hace con JavaScript. Entonces por esto estos desarrolladores o los desarrolladores de otros lenguajes de programación en algún momento aprenden JavaScript, por eso mismo, porque las interfaces gráficas y para hacer aplicaciones web, ya sea en cualquier lenguaje del backend, necesitan este lenguaje para hacer interfaces de usuario mucho más amigables para su usabilidad. La historia es cierta. Muchos que llevamos mucho tiempo en JavaScript estuvimos haciendo código en otros lenguajes de programación. En mi caso, yo hice en algún tiempo PHP y Java. Y yo no hacía la mayor parte del código de negocio, del código de interacción con el usuario en el cliente o en el navegador. Yo lo hacía generalmente en PHP o en Java y simplemente la página se recargaba, pero esto ya no es necesario debido a tecnologías como Ajax. Al no querer recargar siempre la página desde el backend, entonces empezábamos a usar mucho más JavaScript. Sin embargo, no sabíamos cómo usarlo bien porque no habíamos profundizado en el lenguaje. La mayoría del tiempo lo que hacíamos era copiar y pegar código de lo que ya funcionaba o de lo que los demás desarrolladores compartían en la web, y creábamos unos Frankenstein muy grandes. Esos Frankenstein muchas veces lo que hacían era volverse muy grandes, y cuando ya tenías tu aplicación con muchas más necesidades, con muchas más funcionalidades por ponerle a la aplicación, lo que hacías era que ya se te volvía un código inmanejable. Y debido a que no sabías usar JavaScript y no sabías ni siquiera lo que había en el código, entonces esto se volvía una cosa muy terrible y una pesadilla de mantener. En el pasado no existía Stack Overflow, entonces lo que hacíamos era más que todo buscar el código o pedazos de código en foros del web, en Crystal Lab, y muchas veces por pereza o por de pronto el afán de hacer las cosas rápido, nunca verificábamos qué era lo que realmente estaba haciendo ese código. No sé si te pasa a ti, pero a mí me pasó muchas veces que utilicé código sin saber qué era lo que hacía. Y ya cuando me di cuenta de que las aplicaciones eran inmanejables, que habían bugs que no sabía de dónde llegaban, entonces dije, no, yo no puedo ser tan mediocre y debo darme a la tarea de profundizar, de saber qué es lo que este código está haciendo, de saber el porqué de este código, y así mejorar mis aplicaciones. El tener tanto código que no se sabe qué es lo que está haciendo se volvía cada vez una bola de nieve. Sin embargo, vino jQuery y arregló la situación un poco. ¿Por qué? Porque ya el código que, por ejemplo, tú hacías una petición Ajax en 30 o 25 líneas más o menos, ya lo hacías con una sola línea de código, en donde simplemente usabas el símbolo de dólar de jQuery .ajax, ponías la URL donde querías traer la data y simplemente hacías la petición por medio de esta línea de código. El código se hacía un poco más mantenible. Sin embargo, eso era como cierta magia. O sea, cuando uno usaba jQuery,
no estaba haciendo realmente JavaScript y no sabía qué había detrás. Entonces este tipo de hacer las cosas, este modo de hacer las cosas no era realmente bueno, porque a la final hacías un montón de cosas de código de una librería que por cierto ha sido muy buena porque hasta el día de hoy se usa, pero no podías hacer algo por fuera de esta librería. ¿Por qué? Porque no sabías realmente JavaScript y no sabías qué era lo que estaba pasando detrás de esta librería. Entonces vinieron un montón de plugins para jQuery, donde las personas que sí sabían hacer JavaScript y que sabían usar bien la librería creaban nuevos códigos que podíamos usar. Sin embargo, nunca profundizábamos o nunca nos volvíamos mucho más sabios en JavaScript, debido a que no sabíamos qué hacía la librería por debajo. La librería tampoco te daba estructura, entonces esa falta de estructura también te hacía que el código fuera inmantenible. Y de ahí que las aplicaciones JavaScript a veces fueran como algo tediosas o feas, y por eso se ganó esa fama, porque no era un código que fuera muy mantenible ni muy estructurado. Yo no quiero decir que el uso de las librerías esté mal hecho. Lo que quiero decir es que muchas veces dependes mucho de esa librería o de ese framework, que es código de otras personas expertas que han ayudado y que han evolucionado el lenguaje y el uso de este. Sin embargo, muchas veces esa dependencia y el no saber qué hace el framework es lo que te hace un mal desarrollador JavaScript, porque no sabes qué hay detrás de esa cortina. La usas muy bien, pero cuando no hay una solución que esa librería te da o ese framework te da, entonces empiezas a tambalear y a tener que buscar en internet tratando de encontrar soluciones, otra vez tratando de copiar las soluciones de otros. Y esto es lo que ha hecho que JavaScript y muchos desarrolladores de JavaScript sean vistos como personas que no están constantemente profundizando el lenguaje. Muchas veces lo critican es por eso, porque no profundizamos en el lenguaje. Está bien si tú trabajas en el lado del backend y por algún motivo pues no necesitas muchas cosas en el lado del cliente, que no aprendas JavaScript, pero si eres un desarrollador frontend o por el contrario eres un desarrollador backend con Node.js, deberías de saber bien las bases de JavaScript, tenerlo bien profundizado, con el fin de que puedas también en algún momento, si tu librería, si tu framework no te dan la solución, tú puedas crear soluciones, porque de eso se trata cuando eres desarrollador, solucionar problemas, y muchas veces esos problemas son por primera vez pasándote a ti y no le han pasado a nadie más, entonces no encuentras esa solución. No está mal solo saber lo básico, y no está mal que crees aplicaciones solo con lo básico si es lo que te soluciona el inconveniente o el problema que tienes. Sin embargo, cuando tus problemas sean más complejos, va a haber una necesidad de que sepas usar bien el lenguaje, y como tal deberías de profundizarlo. Si eres un desarrollador frontend, tenlo por seguro, hasta el momento JavaScript es una especie de monopolio en el lado de el navegador, y como tal es necesario aprender JavaScript para poder ser un buen desarrollador frontend. Ahora en el lado del backend existe Node.js, pero como tal podrías usar otros lenguajes en el lado del backend, entonces no es tan necesario profundizar JavaScript. Pero si vas a hacer trabajo frontend, hazlo, porque te va a ayudar mucho y te va a hacer la vida mucho más fácil. Ahora sí, ¿por qué esta charla que acabo de dar acá? Porque Hablemos de JavaScript llega a su segunda temporada y esta es la introducción y con lo que quiero motivarte a que veas esta segunda temporada. Una cosa, la primera temporada está en YouTube ya, hay una lista de reproducción donde la puedes ver, sin embargo, no necesitas verla en orden. Ninguno de los videos que estoy haciendo en Hablemos de JavaScript lo necesitas ver en orden. Puedes verlos en desorden, puedes verlos en diferentes
horarios, puedes pausar el video y después seguirlo viendo. No estoy tratando de hacer los temas muy secuenciales, aunque así lo parezca. Sí estoy tratando de ir de lo más básico a lo más complejo. Pero en ocasiones me voy a devolver un poco en esa complejidad. Simplemente es con el fin de dar esos tips o esas cosas extrañas de JavaScript y de por qué a veces le hacemos tanta crítica. Porque es que la idea mía es que entiendas un poco mejor JavaScript, que manejes mejor el lenguaje, que no sea una camisa de fuerza estar revisándolo en el orden que están y que tú simplemente puedas entender esas preguntas que te haces o esas cosas que a veces te sacan la piedra y quieres arrancarte los cabellos porque no entiendes por qué JavaScript no está funcionando bien. Entonces, bienvenidos a esta segunda temporada y espero que les guste.